Una vez más con todos ustedes, amados hermanos, agradecido porque me reciben en su casa, agradecido con todas las personas, cristianos y no cristianos, que han abierto las puertas de sus hogares para recibir nuestra señal. Gracias, gracias, amados hermanos, amigos, amadas hermanas, amigas, gracias. Que Dios añada bendición a su vida por la palabra de Dios. Amén. Este es un momento, los devocionales son momentos sumamente importantes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la palabra. ¿Y para qué estamos haciéndolo? Porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Y mientras más nos alimentamos, entonces el versículo se va transformando y puedes decir, la fe viene por el vivir y el vivir por la palabra de Dios. En este día tengo un tema importante. El tema es ora. O.R.A. Ya van a saber de qué se trata esto. Y esto es nuevamente siempre dirigiéndonos para tener una visión espiritual 2020, esa visión perfecta, la de Dios, que nos ayuda a ver cerca las bondades de Dios y a ver de lejos también, a lo lejos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? El propósito de este tema, y quiero empezar realmente haciéndoles entender por qué es O.R.A. Es un acróstico de 3 palabras realmente, y es oír, responder y actuar. Oír, responder y actuar. ¿Y por qué es importante este tema ahora? Porque tenemos que aprender a oír de Dios. No solo lo que nos revela de su palabra, la visión o propósito, sino también, no solamente tenemos que saber los propósitos, sino también responder sus preguntas. Tenemos que conocer las preguntas de Dios hacia nosotros. Y sí, tiene que ver con este acróstico que acabo de hacer. Oír, responder y actuar. Ora. Dios está interesado en que le oigamos sus preguntas porque de nuestras respuestas depende la bendición que prepara para cada uno de nosotros, para la iglesia y para el mundo en general. Yo quiero irme al Antiguo Testamento en este día y quiero invitarles al primer libro de Crónicas, al capítulo 19. Primer libro de Crónicas 19. Y quiero ponerle atención al versículo 13, que es un versículo pequeño, pero es hermoso. Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. ¡Wow! ¡Qué lindo tema es este! ¡Qué lindo tema es este realmente! Y qué lindo versículo también es este. Este versículo tiene un contexto muy interesante. Estamos en el capítulo 19 del primer libro de Crónicas, en donde dice que David quería consolar a Anún, se llama, el hijo de Naas, quien había muerto días antes, ¿no es cierto? Y Naas, pues, amigo de Dios, y de David, perdón. Y David quería mostrar su amistad a Anún, un poco difícil pronunciar esto, Anún, y envió embajadores para que le consolaran. Pero los que rodeaban a Anún desconfiaron de David y desconfiaron de los embajadores o mensajeros, si tú quieres. Y ellos dijeron a Anún, estos embajadores vienen a espiar, a inquirir y reconocer la tierra. Recuerden que eran tiempos de guerra, de conquistas, etcétera, etcétera. Y entonces agarraron a los embajadores y dice que los afrentaron de una manera terrible,
¿verdad? Les avergonzaron, en otras palabras, ¿verdad? Lean la palabra y se van a dar cuenta de la trascendencia de esto. ¿Y qué pasó? Cuando ya les afrentaron y los enviaron de regreso, tanto Hanún como los que le aconsejaron, se enteraron que lo que habían hecho a los embajadores les convirtió en odiosos a los ojos de David. Y entonces dijeron, ahora David va a venir en contra de nosotros y nos va a exterminar. Así es que lo que hicieron es alquilar fuerzas para defenderse de David. Pero ¿saben qué? David se enteró de que ya hicieron alianza y alquilaron fuerzas para venir en contra de David. David se entera de esto y le ordena a sus oficiales, Joab y Abisai, como capitanes para atacar. Y ellos, pues, eran personas que obedecían inmediatamente las órdenes, planificaron el ataque y se responsabilizaron de llevar a cabo la misión. Fíjense bien lo que dijeron, lo que acabo de decir. Oyeron la orden de David, planificaron el ataque y se responsabilizaron de llevar a cabo la misión. Entonces ahí es que ellos pronuncian este versículo. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Esa era la convicción de estos capitanes, ¿no es cierto? Entonces aquí hay unas 4 cositas que entender, o 5, que son bien importantes. En primer lugar, se enteraron de los planes del enemigo. Es decir, no estaban haciendo las cosas a la loca. En segundo lugar, planificaron su trabajo. Tanto que en el versículo 12 dice, si los sirios fueren más fuertes que yo, se decían entre ellos, tú me ayudarás. Y si los amonitos fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Es decir, había una unidad, una ayuda mutua. Querían como pueblo de Dios ir juntos. La unidad hace la fuerza, eso es bien importante entenderlo. En tercer lugar, se responsabilizaron del trabajo y la obra. Dijeron, vamos, tenemos que defender la obra de Dios. Y en cuarto lugar, confiaron en Dios, tuvieron una mentalidad positiva, al punto que ellos no alquilaron ninguna fuerza como lo hicieron los enemigos. Y al final, ¿qué pasó? Vencieron. Atendieron los requerimientos de su rey. Ahora, oyeron, respondieron y actuaron. De aquí sale el tema, mi querido hermano. Oyeron los requerimientos de David, su rey. Ahora, oyeron, respondieron y actuaron. Analógicamente, amados hermanos, Dios nos hace preguntas. Dios desde los principios ha preguntado, ha hecho preguntas al hombre. De muchas cosas. Y lo sigue haciendo. En la comunión con Él, a través de la oración y su palabra, las podemos oír. ¿Se acuerdan de Adán? Después del pecado, Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta del Señor. Adán estaba escondido. ¿Se acuerdan de Elías? Después de que decapitó a todos los profetas, se fue y se metió en una cueva. Y el Señor le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? Hoy, Dios nos hace 3 preguntas que debemos oír, responder y actuar. Ahora, es decir, ¿a quiénes nos hace? A todos y cada uno de nosotros, a la iglesia. La primera pregunta que nos hace el Señor y que tenemos que responder es, ¿quiénes son? Dios quiere que reconozcamos quiénes somos en Dios. Y yo puedo decir que en primer lugar somos hijos y herederos. Esto tenemos que saberlo, mi querido hermano. Romanos 8, versículos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la primera parte del versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ¿quiénes somos? Somos hijos y herederos de Dios.
En segundo lugar, ¿qué somos? Somos siervos. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso ya lo hablamos hace algunos días atrás, ¿verdad? Porque somos pueblo adquirido por Dios, entonces somos siervos de Dios. En tercer lugar, somos administradores. Dice Primera de Corintios 4:1, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Wow! Hermanos amados, qué versículo más tremendo, qué versículo más grande, qué versículo de responsabilidad tremenda tenemos para con Dios y para con el mundo entero. Cuando tú y yo reconocemos que somos administradores, no se refiere a de dinero, cosas por el estilo, sino de los misterios de Dios, es decir, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace, de todo lo que es la salvación, de todo lo que es la redención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué hace un administrador? Dice, usa los recursos de manera que estos se multipliquen. Dota los recursos, maneja los recursos de Dios de tal manera que produzcan más fruto, más resultado. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos hijos y herederos, somos siervos, somos administradores. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos hace Dios, ¿cuáles son los recursos, sus recursos? Nos dice a todos. Dios quiere que reconozcamos qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, cuáles son las herramientas que tenemos en Él. Y el apóstol Pablo en un versículo nos dice, pero cantidad de lo que somos. Dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Wow! Es decir, somos receptores del poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Yo les digo una cosa, en tantos años de ministerio, mucha gente, yo he visto a tanta gente llegar a la iglesia y en todos mis viajes he visto yo a mucha gente piensa que no tiene nada. Tienen el anhelo de servir, pero creen no tener herramientas para hacerlo. Y yo les digo una cosa, todos los tenemos por Dios. Todos tenemos herramientas por Dios. Tenemos, en primer lugar, trabajo. El trabajo y las actividades de la vida diaria son nuestras herramientas. Tienen que estar en comunión con Dios y con el Evangelio. Lo que tú hacemos en nuestro trabajo, en nuestra actividad diaria, tienen que estar en comunión con Dios y el Evangelio. A eso se refería Pablo cuando dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servir. Y si servimos a Dios, vamos a servir con las armas de Dios. Dios nos la da. Tenemos herramientas porque Dios nos la da. Y en Eclesiastés, Salomón escribe en el capítulo 3, versículo 12, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes, de todo su trabajo, pues. Eso dice en Eclesiastés 3:12. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otra cosa tenemos en nuestras manos, verdad? ¿Cuáles son nuestros recursos? Y yo voy a hablar de uno que es mayúsculo. Es la unción. La unción. ¡Wow! Esto es lo máximo que hay. Eso es lo que tenemos. ¿Saben lo que es unción? Déjenme decirlo. La unción representa la bendición y la protección de Dios.
Es la consagración, eso es lo que representa. Todos los cristianos estamos ungidos porque el ungido es nuestra cabeza. Si Cristo, el ungido de Dios, es nuestra cabeza, entonces nosotros como cuerpo tenemos la bendición, la protección, somos consagrados para Dios. Hermano amado, esto es lo máximo. Algunas personas no saben lo que es unción y a veces creen que es reírse un montón, creen que es predicación y todo. No, no, no. La unción es mucho más, es la presencia misma de Dios en tu vida. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: ahora bien, el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Cristo nos confirma, el Espíritu Santo está dentro de nuestra vida, Dios es el que nos ungió. Dios nos dio todo, qué bárbaro. Por eso el apóstol Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Eso dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y es más, se alarga el apóstol Juan cuando dice acerca de la unción en el versículo 27 del mismo capítulo 2 de la primera carta: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no miente, y así como os has enseñado, permanecéis en él. Es decir, como la unción está, permanecemos en él. Es decir, ya, ¿qué significa de que nadie nos enseñe? Si Cristo está en nuestra vida, si el Espíritu Santo está en nuestra vida, si Dios es el que nos da la unción, la presencia de Dios es la unción, si estamos bendecidos, si estamos protegidos por Dios, entonces Dios nos va a guiar hacia todas las cosas. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos? Fíjense, en primer lugar, estoy hablando de que tenemos nuestro trabajo, lo que hacemos diariamente. En segundo lugar, tenemos la unción. Pero en tercer lugar, tenemos el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! El poder del Espíritu Santo nos llena para cumplir con Dios y sus propósitos. Por eso el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia significa para permanecer, para perseverar, para seguir siempre adelante. No para alejarnos o para cortar o para dejar, ¿verdad? No, es para permanecer siempre en Dios y en todo lo que hacemos, en todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Pero también dice en Hechos 1:8, les dice a los apóstoles, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He hablado mucho de este versículo muchas veces. Está hablando de que cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, ese poder que nos llena, nos hace ver el poder de Jesucristo en nuestra vida. Oigan lo que acabo de decir. Es decir, dice, me seréis testigos. Me seréis testigos. Es decir, veremos el poder de la unción, el poder de la bendición, el poder de saber que Dios está en nuestra vida. Esa es nuestra herramienta, una de las herramientas más importantes de nuestra vida, hermanos amados. En tercer lugar, acuérdense, 3 preguntas dije. ¿Quiénes son?
¿Cuáles son sus recursos? Y en tercer lugar, el Señor con una dulzura dice: ¿a quién enviaré? Esta es una pregunta tremenda. ¿Quién cumplirá por nosotros? Y cuando estoy hablando del cumplimiento, no puedo apartarme de las órdenes, de la gran comisión de Dios, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, versículo 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no nos va a enviar, no nos va a dar una misión sin que Él esté con nosotros. Él nos da la gran comisión, pero su presencia está en nuestra vida. Si tú y yo estamos predicando y haciendo discípulos, dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que el Señor está por estar, no. Él está para garantizar, para empujar, unge, empodera a su pueblo. ¿Aló? ¿Se acuerdan ustedes de la samaritana? Ese es un pasaje muy hermoso. El Señor Jesús se acerca a un pozo donde estaba una mujer sacando agua. Y ahí tiene una conversación con la samaritana de una manera tremenda. Y le dijo: del agua que yo te daré, si tú bebieres del agua que yo te daré, le dice el Señor Jesús a la samaritana, esa será para siempre, no tendrás sed jamás, le dice. Y le enseña un montón de cosas. Y tal fue la unción, tal fue la presencia de Dios y tal fue la enseñanza, que la mujer, inmediatamente que oyó de eso, dejó, dice, entonces, esto está en Juan capítulo 4, versículo 28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Ella iba a recoger agua para su familia, pero ahí dejó. Y dice: y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Evangelizó. Fue a evangelizar a los hombres y los hombres fueron al encuentro de Cristo. Hay otro pasaje muy lindo, el Gadareno. Por eso es que la pregunta es bien importante, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? Allá en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice que el Señor, un poco antes, toda la historia, si quieren ustedes saberla, el Señor liberó a un endemoniado de una manera tremenda. Y después de que sucedió ese gran milagro, ya estaba de regreso, ¿no es cierto? Y entonces dice que el Señor Jesús entró a la barca. Y el que había estado endemoniado, dice el versículo 18 del capítulo 5 de Marcos, le rogaba que le dejase estar con él. Quería estar con él. Así parece, ¿verdad? Eso es muy parecido a todo lo que pasa en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos a Cristo, queremos quedarnos ahí con Él. Queremos que Él nos abrace, no queremos separarnos de Él, ¿verdad? Y lo mismo le estaba pasando al Gadareno. Mas Jesús dice, no se lo permitió. Qué tremendo es esto. Sino que dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Saben qué hizo el Gadareno? Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que es una zona de 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Hermanos amados, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Es la pregunta. ¿Quién cumplirá por nosotros? Dice el Trino Dios. Hoy es el tiempo de nosotros, mis queridos hermanos. Hoy es el tiempo de nosotros. De la iglesia, hoy es el tiempo de cada uno. Hoy es el tiempo de todos. Hoy es el tiempo de que juntos nos levantemos, hermanos amados.
Hay demasiado desconocimiento de Dios. Como dije hace unos días, el líder más alto de la iglesia tradicional dijo estar de acuerdo y que hay que promover el matrimonio homosexual. No dijo homosexual, dijo el matrimonio de personas del mismo sexo. Hoy es el momento de levantarnos en contra de todo aquello, de todas esas leyes que se están promoviendo en contra de la palabra de Dios. Hoy es el momento de decir juntos, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestras familias. Esforcémonos por nuestro país y haga Jehová lo que bien le parezca. Si Dios está con nosotros, nos va a bendecir. Tú y yo tenemos que responder estas preguntas, hermanos amados. ¿Quiénes son? Ya sabemos quiénes somos. ¿Cuáles son los recursos de Dios en nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Pues nosotros tenemos que ir. Este día, ora. Pero no se trata de estar solo de rodillas. Se trata de oír a Dios. Se trata de responder a Dios. Se trata de actuar por Dios. Se trata de saber quiénes somos. Se trata de usar nuestros recursos, nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias. Se trata de actuar en comunión con Dios, con el Evangelio. ¡Ora! Se trata de responder diciendo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Dios está interesado en que le oigamos sus preguntas, amados, porque de nuestras respuestas, hoy te das cuenta, depende la bendición que prepara para cada uno, para la iglesia y para el mundo entero, para nuestras ciudades y nuestros países. Bendigamos a Dios. Y no nos olvidemos de esta preciosa analogía. Vivamos ora. Cada vez que tú digas ora, eso significa orar, responder y actuar. ¿Sabes por qué? Porque esto es Visión Espiritual 2020. Ora conmigo, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia y por tantas cosas que aprendemos en la palabra de Dios, en tu palabra, Señor. Tantas revelaciones que tú nos das, tantas revelaciones que tú nos das. No son para simplemente conocerlas, porque cada revelación, cada profecía recibida es mandatoria en nuestra vida y queremos cumplir. Sí, oír tu voz, queremos oír tu voz. Queremos responder positivamente a lo que oímos. Y queremos actuar responsablemente. Sí, actuar diligentemente en lo que nos pides, porque eso va a ser bendición para nuestra vida. Bendición para nuestra familia, bendición para nuestros hijos, nuestros nietos, bendición para la gente que no nos conoce inclusive, pero que nos mira, que somos diferentes. Dios mío, ayúdanos, Señor, y que a partir de este momento todos podamos decir, mi vida de ahora en adelante será ora. Orar, responder y actuar para Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, amados hermanos, muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga y me los abunde grandemente. Amén y amén.